¿Se fue? Gracias a Dios. Le damos a Dios en este día por usted estar acá en la Comunidad Cristiana de Transformación. Una iglesia con propósito para la gente de hoy. Hoy vamos a leer la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos del 1 al 19. Y el mensaje lo hemos titulado ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Que Dios nos ayude o que Dios me ayude a poderle explicar a usted algo tan trascendental de una manera práctica, sencilla, que usted lo pueda digerir. Vamos a leer pues la Biblia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahí aparece en pantalla para los que nos están viendo en Kazajstán, en Finlandia y por allá a todos los lados. Dice en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo leemos y con la bendición de Dios Padre. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Guay. Al mouse. Bueno. Yo lo leo desde acá, desde mi Biblia. Bueno, está bien. Yo lo leo entonces de aquí. Contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, what happened, man? ¿Por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Esta pregunta es poderosísima. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. A cualquiera le dan ganas de ayunar en medio de eso, ¿sí o no? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, igualito a nosotros. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él, ¿qué hacía él? Muy teso eso. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y en el verso 20 para terminar dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Les voy a dar 4 tips. Si usted quiere lo apunta
Yo creo que vamos a terminar, pero si usted quiere lo apunta. Si no, pues allá aparece en la grabación. 4 tips para usted poder conocer la voluntad de Dios. Número 1, ser guiado. Número 2, ser enseñado. Número 3, practicar lo que se ha recibido y en lo que se ha sido guiado. Y número 4, confirmar estos 3 pasos. Voy a repetir, guiar, enseñar, confirmar y practicar. 4 pasos sencillos para usted conocer la voluntad de Dios y están en este pasaje. Este pasaje tiene obviamente, para ustedes que son lectores de Biblia, tiene mucha riqueza, pero yo hoy humildemente les voy a compartir lo que creo que es un mensaje de Dios para usted en este día. Amén. Hay 2 cosas que me llamaron profundamente la atención de este pasaje. Yo estaba montando un mensaje para hablar acerca de una oración respondida. De hecho, esta semana en 2GTs que estuvimos, les di que unos adelantos del mensaje de hoy. Pero entre el viernes y el sábado, Dios me mostró otro elemento. Entonces quiero ser sensible a la voz de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Entonces, leyendo este texto, me encontré con 2 cosas bien bonitas que las tengo aquí señaladas. 2 preguntas que la raza humana se ha hecho por todo el tiempo, desde el origen de la raza humana. El apóstol, bueno, Saulo aún no era apóstol, Saulo de Tarso le preguntó al Señor, ¿quién eres, Señor? Cuando le rodeó el resplandor de luz. La primera pregunta que todo el mundo se hace es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Todo el mundo por información conoce al zarco, conoce al mono, todo el mundo por información. Y lo segundo que él le preguntó es, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Usted nunca le ha preguntado eso a Dios? Siendo honesto. Los que medio hemos tenido una relación con Dios, digo medio porque siempre le hemos dicho al Señor, ¿usted qué quiere que yo haga? ¿O cuál es su propósito conmigo? ¿O qué es lo que...? ¿Cierto que sí? Estas 2 preguntas son bien importantes. Ha habido gente que ha desgastado su vida tratando de identificar esas dos preguntas. Pero hoy Dios nos va a ayudar. Amén. Muy bien, vamos a empezar a mirar. En el verso 1 dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vamos a empezar ahí por partes. Número 1, para usted poder conocer la voluntad de Dios, antes de ser guiado, usted necesita empezar a entender que Dios no es religión. El apóstol, el Saulo en este momento, es la representación de la religión en esa época. Dice aquí que él pedía cartas a los principales para poder ir y atacar a los de este camino. ¿Ustedes saben quiénes son los de este camino? Los seguidores de Jesús, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aún en este pasaje de la Biblia, históricamente hablando, todavía los cristianos no se conocían como cristianos. A ellos les decían la secta del camino o los del camino. Así que usted, antes de llamarse cristiano, ¿cómo se llamaba? Los del camino. Usted y yo seguimos al que dijo, se autoproclamó ser el único camino hacia el Padre, el cual tiene toda la razón porque Él es Dios hecho carne. Entonces, para poder empezar a entender la guianza de Dios, usted y yo tenemos que entender, la religión es la que me exime, me saca, me aísla de poder entrar en el conocimiento de la voluntad de Dios. Un concepto equivocado en nosotros, con el cual nos han criado, ha hecho que nosotros no podamos acercarnos a Dios. Todo el mundo actualmente, hoy en día, tienen conceptos de Dios totalmente tergiversados y preguntan, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es? Porque no han tenido una cercanía con Él, porque no se han acercado a Él.
como lo que es una persona en una relación viva, dinámica y biológica, sino que se han acercado a Dios como un concepto religioso. Amén. Segundo, bueno, listo, entonces ya quedando eso. Primer aspecto, guiar, cómo conocer la voluntad de Dios. Número 1, el primer aspecto de 4, guiar. El Señor Jesús en el verso 6 le dice al apóstol Pablo el siguiente aspecto. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. De los que estamos aquí, ¿cuántas veces usted le ha preguntado a Dios, ¿qué quiere que yo haga? Muéstreme su voluntad. Mucho, ¿cierto que sí? Esta pregunta es bien importante. ¿Por qué? Porque resulta que todos nosotros, todos, absolutamente todos, le hemos dicho en algún momento a Dios, así sean momentos chiquitos o en momentos trascendentales, si usted es Dios, muéstremelo. Si usted es Dios, que se me haga, que se me dé, ¿qué tal? Siempre nosotros tenemos esa predisposición a dudar de lo que es Dios o a retarlo. Acá en este verso 6, el Señor le está diciendo a Pablo, a Saulo le está diciendo, después de que se manifestó, Cristo se manifiesta, diga conmigo, Cristo se manifiesta, Él se manifiesta, y repita conmigo, la manifestación de Cristo se testifica, porque ahí los que estaban con Saulo escuchaban, pero no veían a nadie. ¿Cuánta gente escucha de Dios, pero como no lo ven, se vuelven oidores olvidadizos? Se vuelven oidores olvidadizos. Él, al apóstol, este hombre Saulo, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Muéstrame tu voluntad, muéstrame lo que tú tienes. Este hombre era un religioso. Aquí quiero hacer un paréntesis. Saulo, ya convertido en el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, creo que es en el capítulo 3, empieza a hacer una mini biografía de lo que él era. Él decía, fariseo de fariseos, de la religión, lo más top. Criado a los pies de Gamaliel, era la escuela teológica más fuerte de esa época. Circuncidado al 8º día, o sea, en cuanto a la ley, dice, irreprensible. Era un religioso de aquí a donde usted no se imagina. Y conocía a Dios. ¿Y conocía a Dios? No. Porque cuando se encontró con Jesucristo, lo primero que le dijo, ¿quién eres? Y el Señor no le dijo, yo soy el que usted estaba estudiando. No, le dijo el Señor, yo soy a quien tú persigues. La religión siempre va a perseguir al creyente. Siempre, la religión siempre va a perseguir al creyente. Voy a hacer un comentario rápido. Esta mañana mientras me estaba organizando, me acordé de un hombre que el hermano Henry Javier me presentó, cristiano él. Y entonces yo hablé con él, pastor, tal cosa, hasta me vendió un par de zapatos y demás. Y en estos días me dice Henry Javier, no, imagínate que ese se fue para la iglesia unitaria. Y entonces a mí me llamó la atención eso. Y esta mañana yo estaba pensando en eso. La religión siempre va a perseguir a un creyente. Después de que usted acepte a Cristo en su corazón, después de que usted acepte la conversión en su vida, las religiones, las doctrinas, los conceptos raros van a venir a su vida y lo que antes nunca usted había visto, ahora lo va a empezar a ver. Y hay gente que va a dejar de tener una relación con Dios por meterse en una religión. Y cambian de religión y no se meten en una relación con Jesús. ¿O a usted no le ha pasado? A mí me pasó. La demora fue que yo aceptara a Cristo en mi corazón y me empezaron a llegar testigos de Jehová, unitarios, mormones, adventistas. Empezó a llegar, todos los conceptos doctrinales empezaron a llegar a mi vida. Todas esas religiones empezaron a llegar a mi vida. El creyente siempre va a ser perseguido por la religión. Termino este lapso. El catolicismo romano, hasta hace
25, 30 años, acá en Colombia, apedreaban, le tiraban piedra a las iglesias evangélicas, porque decían que ellos eran una mentira. El Papa Juan Pablo II llegó a decir que nosotros los cristianos evangélicos somos los hermanos apartados, pero la historia muestra todo lo contrario. La historia muestra que los verdaderos creyentes en Jesucristo somos los que creemos en el Evangelio. La historia muestra cómo la Iglesia Católica nació en el 300 años después de Jesucristo, en un concilio en Nicea, gracias a Constantino. ¿Qué? ¿En qué sentido? ¿Cristianos? ¿Creemos en el Evangelio? Son conceptos doctrinales. Nosotros somos trinitarios. ¿Cómo se bautizan? La salvación se pierde, no se pierde, los conceptos religiosos externos. ¿Sí me va a entender? Todo ese tipo de cosas en los GT nosotros los enseñamos, doctrina, mucha doctrina. Porque el creyente tiene que tener conocimiento de la palabra. Si no hay conocimiento de la palabra, llega cualquier onda religiosa y usted es creyente. Sí. Si a mí me preguntan, ¿usted es evangélico? Sí, yo soy evangélico. Yo soy trinitario, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. La medida que usted va creciendo espiritualmente, todo ese panorama se va ampliando. Entonces, por eso le digo, al creyente la religión siempre lo va a perseguir. Y no lo... Dime. Sí, él creía en su corazón que estaba haciendo las cosas al derecho. Tenía una fe sincera, pero equivocada. El creyente, la Biblia habla de creyente y santo. La Biblia habla, en el Nuevo Testamento habla de que usted y yo somos ¿qué? Santos. Ahí en el mismo texto dice, Saulo seguía y le hacía daño ¿a quién? A los santos. Unismo. Ajá. Cuando nosotros estábamos, yo estudiaba en el seminario, cuando uno empieza a estudiar en teología, en los seminarios por lo general le empiezan a preguntar a uno, ve, ¿y vos qué sos? Entonces, para saber de qué línea doctrinal es. Entonces yo veía que nos decían, no, yo soy arminiano, no, yo soy calvinista, no, yo soy luterano, yo... Entonces un día me preguntaron a mí, ¿y tú qué eres? Y entonces yo les dije, yo soy de Cristo y creo en la defensa civil. Ya, con eso los mandé para la porra. Hace poco una persona nos preguntó, ¿y ustedes qué son? Yo le dije, humanos, gente, humanos, heterosexuales. Sí, porque como ahora la moda es que sí, todo ese tema. Listo, hasta ahí vamos bien. La religión siempre va a perseguir al creyente. ¿Cómo entonces yo voy a conocer lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Cómo voy a conocer yo la voluntad de Dios para mi vida? Lo primero es recibir guianza de Dios. Y ojo con esto, porque esto nos va a chocolatear. Porque ya empiezan las preguntas. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? ¿Y pero por qué? ¿Y qué? 2 más 2, 4. A ver. ¡Oh! Siempre estamos afanados. Diga conmigo, yo quiero un mapa. Siempre estamos afanados por la hoja. ¿Usted quiere un mapa? Le tengo una mala noticia. La guianza de Dios no trae mapa. Dice aquí, verso 6. Él le dijo, temeroso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí mismo el Señor Jesús le respondió, levántate y entra en la ciudad. O con esto, y se te dirá
lo que debes hacer. A mí, yo me imaginé lo mismo. ¿Qué problema para el Señor Jesús decirle, mire, va a entrar y después de 3 días, entonces usted en esos 3 días va a venir a Ananías y ¡puquita! Muy sencillo, ¿sí o no? ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida fueron a que le leyeran el cigarrillo? ¿Sí o no? Que le leyeran las cartas, que le leyeran el chocolate. El ser humano tiene una necesidad nata de saber qué le depara el futuro. Es una necesidad nata de saber qué le depara el futuro. Y la Biblia, ya, simple. El ser humano tiene una necesidad increíble de lo místico, de saber el futuro. El rey Saúl, sabiendo lo que Dios le había dicho que hiciera, y corrió por donde una bruja, en vez de consultar a Dios, a ver Dios qué le decía, se fue por donde una bruja, la bruja de Endor, y le dijo, vaya, consúlteme entre los muertos y hágame salir espiritismo, medium, hágame salir el espíritu de Samuel, para yo saber qué tengo que hacer. El ser humano tiene una necesidad incontrolable por saber el futuro. Y si usted ve la Biblia, en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo le dice, no se preocupe por el mañana. ¿Qué he de comer? ¿Qué he de beber? ¿Qué he de vestir? Las necesidades básicas que usted tiene. Mira, el Señor nos dice, no se preocupe por eso, mucho más no nos va a mostrar a usted y a mí las grandes cosas que Él tiene para usted y para mí, porque nos enloqueceríamos. ¿Usted se imagina donde el Señor le diga a usted, ah, mi bebé? ¿Usted se imagina donde el Señor le diga, Johnny, la otra semana alguien va a llegar de mi voluntad y le va a traer a usted 100 millones de pesos? Usted se endeuda. Usted se endeuda. Ah, no, ya me llegó una platica la otra semana. Empieza con la ansiedad. Es más, o se hace bolita. ¿Qué hago yo con la plata? Bueno, muy bien. Está claro. La voluntad de Dios, según la Biblia, me encanta esto, según la Biblia, la voluntad de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, dice es agradable, es buena, perdón, buena, agradable y perfecta. A mí me gusta esa definición, buena, agradable y perfecta. Pero resulta que la voluntad de Dios tiene una particularidad teológicamente hablando. La voluntad de Dios, número 1, es soberana. Diga conmigo, Dios manda. Dios manda, Él es soberano, Él sabe cómo hace. Número 2, la voluntad de Dios es moral. Diga conmigo, la voluntad de Dios es moral. Ahí es donde empieza a patinar la vuelta. ¿Quién resiste la soberanía? La soberanía es, yo mando. La necedad batada ligada al corazón del muchacho. La voluntad de Dios, 3, es personal. La voluntad de Dios tiene una particularidad y es que también es particular y permisiva. Entonces, la voluntad de Dios, número 1, es soberana. Número 2 es moral. Y número 3 es particular o permisiva. ¿Cómo así? La voluntad de Dios, usted y yo tenemos claro que Él, a cada uno, para cada una persona, tiene un plan, ¿cierto? Y entonces uno diría, pero eso es particular. Claro que sí. Dice la Biblia, Dios quiere que todos, absolutamente todos, procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda, que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios para todo. Y para eso Dios tuvo que colocar un piso grande, todo un concepto. Cuando dice la voluntad de Dios es moral, es porque Dios estableció en su palabra principios que dicen o es bueno o es malo. Por ejemplo, la Biblia le dice a usted y me dice a mí, haga morir lo terrenal en usted. Y empieza a hablar celos, iras, contiendas, enojos, Empieza a hablarle, ¿sí o no? ¿O no? Dios empieza a hablar de principios, ¿qué? Morales. ¿Hoy en día existe la moralidad? No. Hoy en día, entre más inmoral, mejor.
Todo el mundo tiene la verdad, la presentación diferente. Pero les voy a comentar algo. El concepto de inmoralidad del mundo se ha llevado tanto por delante de la raza humana que aún los que medianamente queremos ser bien, si no soy yo, es mi esposa. No que sea inmoral, sino que ocurre lo siguiente. Pasa una vieja en chores, pasa una dama en ropa algo mostrona. Pasa una vieja mostrando todo, mano. Mira, te voy a decir la verdad. Dios sabe, y se los coloco como testigo. Hay mujeres que a uno sí le dan ganas de voltear los ojitos. Pero hay otras que yo me cargo. Porque digo, mi esposa va a pensar que yo estoy mirando a esta morronga. Esa inmoralidad, si no me afectó a mí, la afecta a ella. Porque ella sí va a decir, yo te miré con la colita del ojo y estabas mirando. Y uno bregando a no mirar. Eso es un problema. Porque la inmoralidad está permeando. Entonces, cuando yo quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que conocer cuál es la implicación de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es moral. Entonces ya viene la primera respuesta para usted. Señor, yo quiero hacer su voluntad. Pórtese moralmente. Que usted moralmente sea una persona que esté a la altura de la voluntad de Dios. Cuando usted entiende que Dios es soberano, va bien. Cuando usted entiende que Dios es una persona moral, va más bien. Y entonces va entendiendo. Eso es muy bacano, ¿sí o no? Cuando uno empieza a mirar estas cosas bonitas de la Biblia. Totalmente, claro. Por eso la Biblia dice que yo tengo la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo. A Adán, ¿qué le pasó? Adán tuvo para escoger. Él escogió, si él comía del fruto, escogía la vida ¿qué? Sí que. La vida sí que, la vida psicológica. Tomó algo que era inmoral, porque iba en contra del principio que Dios había establecido. Así que si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, pues entonces empiece a seguir lo moral de Dios. Primero, entonces, ¿Dios qué hace? Para que yo conozca su voluntad, me guía. Y ahí no hay un mapa. Les voy a colocar dos ejemplos. Cuando Dios llamó a Abraham, Génesis capítulo 12, dice, pero Jehová había hablado a Abraham, le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que está en Canaán. A una tierra que ¿qué? Clarito. No le dijo, mire, va a coger por aquí, No. Resulta que circunstancialmente en ese pasaje, Taré, el papá de Abraham, significa demora, tardanza. Y a veces la familia es la que lo hace que uno se demore en conocer la voluntad de Dios. Mire a su cónyuge. Mire al que tiene ahí a su lado. Esta persona, si usted no está claro en seguir a Dios, lo puede hacer perder tiempo. Lo puede. Ay, Dios mío. Mira, no hay un mapa, santo de Dios, no hay un mapa. Cuando el pueblo de Israel, segundo ejemplo, fueron sacados de Egipto, de la tierra de esclavitud, el Señor no le dijo a Moisés, vaya que yo me los voy a llevar para Canaán. Le dijo a él y a Faraón y a todos, salgan camino de 3 días para adorar. Un concepto moral. Salgan camino de 3 días para adorar. No hay guía. No hay mapa. Ahí es una guía. Ojo con esto. Guía es sinónimo de relación. Usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida. Ya le estoy dando pautas. Empiece a relacionarse con Dios. Cuando usted empieza a tener una relación con Dios, aquí en este mismo pasaje se va a ver. Cuando usted empieza a tener una relación con Dios, ¿cuánto tiempo duró orando Saulo para que viniera Ananías? 3 días. ¿Y qué pasó en esos 3 días? El mismo texto dice que Dios le mostró a Saulo en la relación que iba a venir un hombre que se llamaba Ananías e iba a orar por él, iba a recobrar la vista. Eso es una voluntad particular.
Algo que le pasó circunstancial. Entonces Dios le dijo, bueno, ya se está relacionando conmigo. Entonces en la relación, no se preocupe, Saulo, que esa enfermedad le va a quedar para siempre. Pero por lo menos le va a traer un alivio. Hay pruebas que nos van a quedar a usted y a mí para siempre. Hay marcas que nos van a quedar a usted y a mí para siempre. Los que me conocen saben que yo ya tengo una marquita que me va a quedar para siempre. Ahí va a quedar, porque eso es una muestra de mi orgullo, eso es una muestra de mi falta de relación con Dios, es una muestra de mi falta de carácter y ahí va a estar esa marquita. En la casa la tengo, por donde yo voy, ahí la tengo. A Saulo, ¿qué le pasó? El resplandor, el encuentro con el Señor le dañó sus ojitos. Y el Señor más adelante, cuando escribió a los Corintios, le dijo a él mismo, bástate mi gracia. Sí, Dios le permitió al apóstol Pablo tener esta enfermedad en los ojos para que su orgullito no se volviera a levantar. Usted se imagina un tipo erudito en la Biblia, un tipo que sabía, el tipo que Dios le reveló más cosas que a cualquier otro en la historia bíblica y no poder escribir. En el libro de Romanos capítulo 16 dice quién fue el que escribió la carta. No poder leer más. Usted se imagina ese hombre con ganas de leer Torah y no poder hacerlo. Yo ahora entiendo por qué él vivía de mal genio. ¿Están conmigo? La guía de Dios no te va a traer un mapa. La guía de Dios te va a traer una relación. A él la relación con Dios le mostró lo particular. Va a venir Ananías, va a orar por ti y vas a ser sano de los ojos. Así es. Verso 6. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Muy teso eso, ¿sí o no? Usted dirá entonces, ¿yo cómo voy a recibir la guía de Dios? Yo que soy el más pequeño de los más pequeños, para eso está la Biblia. Váyase conmigo, déjese paradito el libro de los Hechos. Váyase conmigo para el libro de Efesios. Vamos a mirar unos textos donde esto lo tiene que motivar a usted. La guía de Dios. ¿Para quién es la guía de Dios? Efesios capítulo 2, verso 10, dice así. 2:10. La voluntad de Dios me guía. ¿Por qué me guía la voluntad de Dios? ¿Por qué? Aquí dice un por qué. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 2:10, hermana. La voluntad de Dios para quién, la guía de Dios para quién es, para los que somos hijos de Dios, porque Él las preparó desde antemano para nosotros. Váyase conmigo para Salmo, el Salmo 37:23, libro de los Salmos, capítulo 37, verso 23. La guía de Dios ¿para quién es? Para su Hijo. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo Él la había preparado para usted. Salmo 37:23. ¿Lo puedes leer ahí tú, hermana? No, ese no es. Sí. 30. Léelo en esa versión. Eso me encanta. El Señor dirige los pasos del justo. ¿Y qué hace Él? ¿Cuándo hay deleite en Dios? Cuando usted tiene relación con Él. Y Él se deleita cuando a usted, ¿qué hace Él? Lo guía. Cuando Él lo guía a usted, eso es en la Nueva Traducción Viviente me gusta mucho porque hay unos, en los Salmos hay una riqueza, esa es la Nueva Traducción Viviente, genial. Dios, ¿qué hace contigo? En la relación que hace, te guía.
Número 2, para conocer la voluntad de Dios hay que dejarse enseñar. Enseñar. En el mismo verso 6 dice, se te dirá lo que debes hacer. La voluntad de Dios, número 1, ¿qué hace? Te guía. Número 2, para conocer la voluntad de Dios, Él te ¿qué? Te la enseña. Él te la enseña. Hay 2 salmos que me gustan mucho. Salmo 25, 9. En esa versión, léemelo en esa versión, por favor, Dorita. Salmo 25, 9. Hermana Glorita, por favor. Salmo 32, 8. Eso es espectacular. En el Salmo 25, 9 dice, el Señor guía el camino de ¿quién? Póngale pues cuidado. Para usted poderse relacionar con Dios y recibir la guía de Dios, ¿cuál debe ser su actitud? Una actitud de sierra. Mira, eso a mí me fascina. ¿Sabes qué tuvo que hacer el apóstol? ¿Sabe qué tuvo que hacer Dios con Saulo? Tirarlo al piso. Tirarlo al piso. Mira, el nombre Saulo significa deseable. ¿Usted qué anhela? ¿Qué desea usted? ¿Usted desea ser humilde? ¡Qué risa! Es lo que menos piensa uno. Saulo significa deseable. Y Pablo, ¿qué significa Pablo? Pequeño. Pero una traducción de pequeño es humilde. Dios tuvo que coger al Saulo deseable. Todo el mundo quería hacer lo que él hacía. Todo el mundo quería ver lo que él veía. Todo el mundo quería relacionarse con que él se relacionaba. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Venga a ver, yo le quito eso. Y empezó a guiarlo. Me gusta lo que dice la traducción, la nueva traducción viviente. El tipo no era calmado, pero en su naturaleza, en su condición de creyente aprendió a ser ¿qué? Humilde. Él tuvo que entenderlo. Cuando él conoció la voluntad soberana de Dios, dijo, ¿puedo pelear yo contra la voluntad de Dios? Dios dice, hágase y se hace. Gústele o no le guste. Dios es moral. Y dime. El que no hace y entiende la voluntad perfecta de Dios, soberana de Dios, es como darle puños a una puntilla. Dele puño a una puntilla a ver cómo le va a usted. Ya, en el primero ya se dañó. ¿Cierto? Guía. Entonces la actitud, ¿cuál debe ser? Una actitud humilde. ¿Para recibir qué? Enseñanza. Salmo 32, 8. Y el 9. O sea, a mí eso me gusta. En el Salmo 32, 8 dice que el Señor va a poner sus ojos sobre mí y ¿qué va a hacer conmigo? Me va a hacer entender y enseñar. Y si somos como el caballo y como el mulo, entonces ¿qué hace Dios? Simple. Estamos leyendo en estos días Santiago capítulo 1, verso 5, que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Para yo poder recibir la sabiduría de Dios sobrenaturalmente, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay un mapa para eso? No. ¿Qué hay? Ya, una relación. Sí. 8, poderoso. Muy bien. Para poder entender la voluntad de Dios, ya estamos viendo que el número 1, ¿qué hace? Nos guía. Número 2, nos enseña. La guianza es una relación, ¿cierto? Y la enseñanza es algo intelectual. Ahora,
Resulta que para poder entender la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que desmontar conceptos que tenemos en nuestra mente. Les voy a hablar de uno nomás, un solo concepto que todos tenemos. Todos tenemos en nuestro imaginario el concepto de que si yo le digo a Dios, Señor, haz tu voluntad conmigo, usted se imagina que le va a ir mal. Dígame que no. Todo el mundo dice, ay, no tanto mal, sino que hay una serie de restricciones. Hay una serie de restricciones. Sí, les voy a colocar un ejemplo que para mí ha sido muy duro, pero Dios me ha ayudado a entender su voluntad. El primer ejemplo, pues el ejemplo que les quiero colocar. ¿Qué niño llega donde el papá y le dice al papá, papá, quiero hacer lo que usted me diga? Un adolescente de 13 años. Ustedes los que hemos tenido la oportunidad de tener hijos, que le llegue su hijo de 13, 14 años, así, oh benévolo Padre, oh benignísimo Padre de infinita caridad, yo quiero hacerlo todo lo que tú me digas. Usted se imagina a ese papá irse para donde la mamá y decirle, mira lo que está diciendo este. Y que después de hablar, hacer un consenso con la mamá, el papá salga y le diga, bueno, mijo, como usted quiere hacer mi voluntad, entonces yo lo voy a mandar para la calle. Lo voy a mandar a pedir limosna. Lo voy a mandar a que coma algarrobo. ¿Usted cree que un papá haría eso? Tenemos que empezar a desmontar de nuestra mente ese concepto del papá castigador, del Dios castigador, del Diosito que usted se portó mal. Lo va a castigar Diosito. Sáquese de la mente eso, porque eso es un concepto de religión. Y al creyente la religión siempre lo va a atacar. Siempre lo va a perseguir, dice la Biblia. Si vosotros siendo malos, un hijo tuyo le pide un pescado, ¿tú le vas a dar una serpiente? O si le pides un pan, si te pide un pan, ¿tú le vas a dar una roca? Desmóntese eso, santo de Dios, de su mente. Porque, mira, yo he conocido gente que ha llegado acá a la iglesia y me han dicho, pastor, me lo han dicho a mí en mi cara, irrespetuosos e irreverentes hijos del anticristo. Pastor, yo creí que ser evangélico era diferente. Yo, ¿por qué? Porque es que yo he visto evangélicos que la idea es llevarle la contraria a la religión. Le dije, ese es el problema. Se pelea con la religión. Hay gente que cambia la Biblia por la camándula por la Biblia. No. Hay que empezar a relacionarse con Dios. Cuando yo me empiezo a relacionar con Dios, Él, dice la Biblia, me empieza a enseñar el camino, pero Él me tiene que hacer humilde. Si Él no me hace humilde, entonces ¿qué va a pasar conmigo? No voy a entender el concepto. ¿Están conmigo? Entonces, número 1. Obviamente. Listo. Muy bien. Tenemos que desmontar de nuestra mente el concepto de que hacer la voluntad de Dios va a ser perjudicial, nocivo o restrictivo para nosotros. O humillante. Humillante. No. Por eso dice la Biblia, la voluntad de Dios es buena, agrada y genera perfección. Amén. Entonces, número 1, Dios quiere, para conocer la voluntad de Dios, tengo que dejarme guiar con Él a través de una relación, no es a través de un mapa. Número 2, tengo que dejarme enseñar. Número 3, que es bien importante, versos 8 y 9, dice así. Entonces, ¿qué hizo el hermano Saulo? Se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Ustedes saben qué significa la palabra Damasco? A mí me gustó mucho cuando Damasco significa transformación. ¿Qué hizo Dios con Saulo? En el camino a Damasco lo transformó, o sea, en ese camino lo puso a ser práctico.
Práctico, sencillo. Lo puso a hacer práctico. Si ustedes leen el libro de los Reyes, el primer libro de Reyes, cuando Acab estaba persiguiendo a Elías, ¿para dónde se fue Elías? ¿Y dónde estaba situada? En Damasco. Y allá en Damasco Dios le dijo, coma, beba, descanse. Le transformó el pensamiento a Elías en Damasco. Dios le transformó el pensamiento a Saulo en Damasco. En la práctica es donde Dios le va a mostrar a usted la realidad. Terminamos ya con este. Dios lo confirma. En el verso 10 dice lo siguiente. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, no estoy disponible. Despuesito, Señor, porque es que en este momento tengo que ir a trabajar, tengo que madrugar a conseguirme. Empezó la potrasaina, cualquier distracción. Estoy pegado al play. Escuche bien esto. Dios llamó a otro dispuesto a hacer su voluntad, a otro que ya conocía la voluntad de Dios, a otro que Dios guiaba, a otro que Dios tenía relación con él, a otro que Dios le había enseñado su camino, a Ananías, y le dijo, vaya, porque allá en la calle que se llama, ¿cómo es el camino de Dios? Eso es muy difícil, paz. Caminar derecho con Dios. ¿Es difícil? No. Lo que pasa es que usted y yo no nos dejamos guiar. A usted y a mí Dios nos dice, váyase por aquí que le va mejor. Y uno dice, no, eso se ve más maluco por ahí. Porque tengo una cantidad de predisposiciones con la voluntad de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Yo aspiro que este mensaje usted lo perciba hoy. Porque a mí me ha dado duro. Y más cuando uno viene predicando que tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Ay, usted no sabe las de San Patricio. Vaya a la calle que se llama derecha, porque allá hay uno que se llama Saulo y ora. Dios le dijo a Ananías, vaya a la casa que se llama derecha, porque allá hay uno que se llama Saulo y ora. Y yo le dije a él que usted iba a ir. La voluntad de Dios siempre va a traer una confirmación. Siempre, siempre, siempre. El ejercicio es en relaciones. Usted me va a mandar para donde esa motosierra. Zing, 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 zing. Y el Señor le dice, ay, vaya. Mira, a mí este cuadro a mí me encanta. ¿Saben por qué? Ananías no sabía lo que había pasado con Saulo en el camino. No sabía. ¿Qué imagen tenía Ananías de él? El más asesino de todos. El más asesino de todos. A usted y a mí nos pasa exactamente igual. Usted y yo no sabemos qué está haciendo Dios con el otro. Y usted y yo, ese que va a cambiar. Me encanta. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque donde Dios quiere. Póngale pues cuidado. Me gusta lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque Dios no nos da mapas. Pero cuando nos da una instrucción, que es una hoja de ruta, no la hacemos. Entonces por eso Él dice, ¿para qué voy a estar vapor con este? Venga, yo más bien, en la relación me lo llevo de la mano. ¿Qué pasa, amiguito? Mira, me gusta eso. Eso que ustedes están diciendo, eso que ustedes están diciendo me gusta. ¿Sabe por qué?
Porque resulta que Ananías, Saulo es el prospecto que usted y yo somos. ¿Por qué? Porque a usted y a mí Dios nos está guiando. ¿Nos dejamos guiar? Si no nos dejamos guiar, dice la Biblia en el Salmo 25:9 que no somos humildes. Y en el 32 que somos brutos, como un mulo, que nos compara como un burro o un caballo. ¿Cierto? Entonces, póngale pues cuidado. ¿Usted qué quiere ser? ¿Un Ananías o un Saulo? ¿En qué sentido? A Saulo Dios lo estaba guiando, a Saulo Dios lo estaba enseñando, Saulo Dios lo estaba transformando. ¿Y Ananías qué fue? Dios le dijo a Ananías, vaya a tal punto que allá hay uno que tan. ¿Ananías qué hizo? Usted va a decir, no, pero es que Ananías le puso inconvenientes. Ananías le puso inconvenientes en su humanidad, pero en el ejercicio no hizo nada más, sino, listo, Señor, yo voy para allá. O sea que Ananías estaba cumpliendo la voluntad de Dios. La voluntad soberana no siempre va a ser de mi agrado. Ya. Concluimos con esto. Después de que usted y yo entendemos, o sea, aprendemos a no ser brutos y adoptamos una condición de humildad. La humildad es una condición. Yo tengo todos los días que tomarla. Es una decisión, pero se tiene que convertir en una condición. Cuando usted y yo nos dejamos guiar por Dios, cuando usted y yo, Dios nos enseña, nos instruye, nos equipa, nos capacita, el resultado va a ser una transformación. En esa transformación Dios va a confirmarlo. ¿Y cómo se confirma? Verso 20 dice, enseguida predicaba a Cristo ¿en dónde? En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuál era el círculo social de Saulo? ¿A dónde se fue? A la religión. Entonces, la religión al creyente siempre lo va a perseguir. Ahí después de eso, ¿qué va a pasar? La religión nos va a servir. A usted y a mí la religión nos va a servir. Voy a colocar el ejemplo para terminar. Cuando yo evangelizo, hay gente que por sacarme de taco me dice, yo soy católico. Entonces digo, dígame los 10 mandamientos. ¡Ning, ning, 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 ning! Ya. Usted no practica. No, yo soy conocedor de la palabra. Dígame el Salmo 23. Por lo menos la base del Salmo 23. Un verso bíblico. Ya, ¿cierto que sí? Ahora viene la pregunta práctica para mí. ¿Usted ya se levantó del lugar en el que está? ¿O todavía está dándole puños a la voluntad de Dios? Saulo, dice la Biblia, se levantó. Y cuando caminó a Damasco, allá fue transformado. Esta iglesia está pasando por un momento de estancamiento. Porque todavía estamos dándole golpes al aguijón, peleando contra lo que no debemos pelear. No estoy diciendo que vaya y evangelice y traiga gente como locos acá. No, es usted, es su vida. ¿Qué tanto ha crecido usted en la relación con Dios? ¿Qué tanto ha crecido usted personalmente en su relación con Dios? ¿Qué tanto tiempo invierte en la Biblia? Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y guía a mi camino. Así es. Gracias, amor. Quiero leerles una promesa bíblica que Dios me dio
sacando este pasaje. En el libro de Isaías, capítulo 58, verso 11, dice así. Evangelio según Isaías, capítulo 58, verso 11. Cuando usted se deja guiar, cuando usted se deja enseñar, cuando usted practica la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios es confirmada en su vida, Isaías 58 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y para mi familia es esto, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, la palabra de Dios se activa para usted y para mí. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo quiero ser ese reparador de portillos, Dios mío. Pero por sobre todas las cosas, yo anhelo que tú me pastorees. Yo anhelo que tú me pastorees, Espíritu Santo. No solamente pastorea mi vida, pastorea esta congregación. Los que están aquí, que han recibido este mensaje, Señor. Los que lo van a escuchar, los que lo van a escuchar a través de Facebook, de YouTube. Alcánzales, Dios mío, en tu misericordia, para que nosotros podamos ser guiados por tu verdad. Y tu verdad, Señor, se muestre para nuestra vida en Cristo nuestro Señor y Salvador.